Sí, estamos en la página 12 de los apuntes, ahí vamos a empezar, en el término eleos en el Evangelio de Lucas. Ahí es lo que vamos a trabajar esta mañana. A partir de ahí. Ya no sé si tendrás el cablillo bien o por lo menos la web. Se lo hice bien. No, no te carga. A ver, cuando tienes internet. Necesito. Bueno, los apuntes los he hecho al final en blanco y negro porque si no se... Entonces, pero que se distingue muy bien, como he utilizado color oscuro y color claro, pues el claro es el amarillo, el oscuro es el morado. Muchas gracias por los apuntes y ya os iré indicando. Como yo sé que lo tengo en color, pues donde haya la traducción al texto ya os indicaré. Sí. Empieza que yo lo gestiono en 2 minutos. Vale, de acuerdo. Gracias por todo. Todo en orden. Gracias. Si a alguien le falta apuntes, Hilario tiene. Venga, pues vamos allá si os parece. Vamos a empezar esta mañana de trabajo. Como hicisteis ayer y los demás días, pues haremos lógicamente una pausa a mitad de mañana para el café, para descansar. ¿En torno a qué hora? ¿En torno a las 11:30? En torno a las 11:30. Vale, de acuerdo. Venga, pues vamos allá. Mirad, la página 12, el término eleos en Lucas. Bueno, ya sabéis que estamos vamos a estudiar esta semana estos términos griegos del vocabulario de la compasión y de la misericordia que definen a Dios, que definen la esencia de Dios. Entonces, es verdad, y os habréis dado cuenta, y escuchando a Antonio pues, los días siguientes, que él presta mucha atención, hace un análisis de la escritura, prestando muchísima atención a las palabras. Y por eso ya habéis visto cómo cuenta las veces que aparecen los verbos, el sustantivo, de este campo semántico de la misericordia. En este caso estamos en el sustantivo eleos, luego estudiaremos el verbo eleo, pero podría parecer, en algún acercamiento a la escritura, podría parecer que un estudio tan minucioso de cada término, en el estudio de ese término en su contexto, las veces que aparecen, podría parecer como un poco pesado, o podría despertar, no sé si es el caso, podría despertar una inquietud de por qué esa atención tan delicada, tan cuidada a las palabras. ¿Por qué contar? Pues mirad, es una forma de estudio de la Sagrada Escritura, es una forma que lógicamente al profesor pues le gusta mucho y es muy cuidado, pero no es solamente una cuestión de gusto, sino que fijaros, detrás hay una intuición muy fuerte, y es que la atención a las palabras de la escritura nos habla en definitiva de la palabra con mayúscula, porque la Biblia, el texto que escuchamos, que se proclama, que oramos con él, es un conjunto de palabras. Es la palabra de Dios escrita en palabra humana, ¿no? Por lo tanto, no es, aunque, como digo, pudiera parecer un poco en algún momento tedioso este estudio de cada término en qué texto aparece, sin embargo, es un estudio precioso porque te va haciendo caer en la cuenta que todas esas palabras en el fondo nos están hablando
de la palabra con mayúscula. Por tanto, dicho todo lo cual, mirad, el término eleos en Lucas, ayer creo que visteis el Evangelio, este término en el Evangelio de Mateo, me parece. Hoy vemos las 6 veces, vamos a estudiar las 6 veces que este sustantivo aparece en 4 textos del Evangelio de Lucas. 6 frecuencias de este término que aparecen en 4 textos. Es curioso cómo, haciendo ese estudio tan cuidado de estudiar dónde aparecen las palabras y en qué contexto, si miramos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que de esas 6 veces que aparece el término en todo el Evangelio, 5 veces aparece en el primer capítulo, que es el primer capítulo del Evangelio de Lucas, como todos sabemos, forma parte del Evangelio de la infancia. Así abre Lucas su obra. Y claro, si yo os pregunto, aunque en fin, soy el sustituto y me podría preguntar, pero pregunto también. El Evangelio de Lucas, si lo miramos desde una mirada así global, ¿cómo lo definiríais? Es el Evangelio de la misericordia. ¿Por qué texto? ¿Qué textos vienen a la cabeza de Lucas 15? El hijo pródigo? Bueno, pues fijaros, nosotros no vamos a estudiar el hijo pródigo, aunque es para todos nosotros quizás el texto más significativo de Lucas en cuanto a la misericordia. Vamos a estudiar otros textos en los que técnicamente aparece la palabra eleos, pero fijaros cómo es bonito ver también cómo desde el minuto 0 del Evangelio, es decir, desde Lucas 1, el evangelista Lucas ya ha establecido, ya ha distribuido este término en los primeros textos. Aquí os podéis situar, aquí no hay ningún problema. Ha situado el término eleos al inicio en los textos más importantes, que van a ser, curiosamente, el Magnificat y el Benedictus, 2 textos muy paradigmáticos también del Evangelio de la infancia, y en definitiva nos va, sin decírnoslo, nos va a decir Lucas que para él, eleos es claro en su Evangelio. El concepto de misericordia, de compasión, lo que significa como una descripción del atributo de la identidad divina, Lucas no va a esperar hasta el capítulo 15 del Hijo Pródigo para demostrarnos cómo es Dios. Lucas va a empezar desde el capítulo 1 a hablar de la misericordia de Dios. Ahí vamos a ver cómo de esos 5 términos de eleos que aparecen en el capítulo 1, pues como digo, 4 van a estar entre el Magnificat y el Benedictus, y hay otro término que va a aparecer en un estudio sistemático de esa presencia de los términos. Toño dice, está en el centro la presencia de Lucas 1:58, que es cuando el Señor dirá que ha estado grande, que ha engrandecido a Isabel, a Isabel. Por eso le ha hecho grande y le ha concedido por fin de su esterilidad a la mujer anciana, ha engendrado una nueva vida. Por lo tanto, ese es un poco el inicio de Lucas, nos marca la presencia de este término de la misericordia. Tenéis ahí delante, en la página 12, el texto, como hace siempre Toño, en griego, en un primer lugar, y abajo, a partir de mitad de la página, el versículo 39, va apareciendo la traducción en castellano. Pero en aquellos días, habiendo levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ahí tenéis los versículos siguientes, que van a hablar de cuando el saludo de María llegó a Isabel, ese canto también de Isabel, bendita tú eres entre las mujeres. Y ya sabéis que la traducción que hace Toño es una traducción personal del texto. A lo mejor, y lo vamos a ver esta mañana, supongo que lo veréis ayer, algunas de las traducciones que tenéis en castellano del griego os pueden sorprender un poco y no coinciden con la traducción, por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una traducción que hace Toño
literal del texto griego para destacar algunos matices que son importantes y que las traducciones pastorales que tenemos en la Biblia pues generalmente liman algunas de esas expresiones vertidas de la lengua original al español que pueden ser un poco duras al oído contemporáneo. Entonces, la primera, yo no sé si Toño leía el texto. ¿Él lee el texto? Sí. ¿No lees? Bueno, algún trocito. Yo también tenía esa idea, voy a ir pidiéndoos que leamos alguna pericopa, no todo el texto cuando sean tan largos, y comentamos alguna de esas cosas importantes. Fijaros, alguien por favor que nos lea propiamente a partir del versículo 46, donde empieza a hablar María, donde empieza el Magnificat. Alguien que tenga el texto delante, que nos lea. Y dijo María: mi persona hace grande al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado bien la humildad de su esclava, porque he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque hizo para mí grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia a generaciones y generaciones. Aquí aparece por primera vez el término misericordia, eleos, en el versículo 50. Lo comentaremos, pero tened ahí nota que es la primera vez que aparece. Adelante, por favor. Para los que lo temen, hizo poder con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento del corazón de ellos, quitó del trono a poderosos y exaltó a humildes, a hambrientos colmó de bienes y a ricos despachó vacíos. Socorrió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como lo había dicho a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí al final del versículo 54 aparece por segunda vez el término eleos, misericordia, son las dos veces que aparece en el Magnificat. Antes de comentar brevemente esa presencia del concepto del término eleos en el Magnificat, Toño nos hace notar una cuestión de la traducción que me parece interesante cuando dice, no sé si os ha llamado la atención esa traducción que él hace, mi persona hace grande al Señor, cuando todos estamos acostumbrados a proclamar mi alma la grandeza del Señor. Pues mirad, en este caso, más que una cuestión de mera traducción, hay un sentido bastante importante en el sentido literal de la traducción. El griego, efectivamente, si lo queréis echar un vistazo con la vista, en el versículo 46 en griego dice Kai eipen Mariam, y dijo María, megaline ge sigemu ton Kyrion. Literalmente es, y dijo María, mi persona, mi alma. Ahí dice Toño, ahí en los apuntes os explica que el concepto de alma platónico podría dar lugar a ciertas equivocaciones. Él tiene ahí una definición de Bobón, dice que el alma habría que entenderlo en el sentido bíblico como ese yo consciente e interior capaz de reconocer la grandeza de Dios, expresarla en una plegaria de alabanza. Y por eso él propone esa traducción de mi alma, mi persona. Bien, que eso no es tanto la discusión, cuanto, fijaros qué diferente es. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ojo, yo, María, en este caso, mi persona hace grande al Señor. Literalmente es lo que dice. Gesigemu, mi alma, es el sujeto del verbo megalinei, hace grande a Dios. Y claro, aquí está la cuestión teológica, ¿no? ¿El hombre puede hacer grande a Dios? ¿A Dios le hace falta que el hombre, la persona, como traduce ahí Toño, añada una hora a su grandeza, a su santidad? No le hace falta. Pero es lo que dice el texto. El texto lo dice mal. Depende cómo se entiende. Depende cómo se entienda. Bueno, pues aquí está la interpretación que hace Toño, que
yo creo que tiene mucho sentido. Dice en la página 13, ahí, a mitad de la página, dice: la grandeza de Dios en la Magnificat se manifiesta en su poder salvador. Claro, en definitiva, la propuesta es: cuando María hace este canto de alabanza a Dios, es porque Dios ha hecho obras grandes en mí. ¿Y en qué consiste la grandeza de Dios en el Magnificat? En que ha invertido el status quo. Es decir, Dios en el Magnificat, ¿de parte de quién se pone? De los humildes, ¿no es? ¿A quién expulsa? A los soberbios, ¿eh? Está de parte de los humildes. Y la interpretación que hace Toño es: toda aquella persona, todo aquel cristiano, todo aquel hombre de buena voluntad que se sume a este proyecto divino, es decir, el estar de parte de los últimos, pero no de una forma, en esto Toño es muy apasional, ¿no? Es decir, no vale la teoría, te tienes que comprometer. Es decir, no vale la misericordia. Ayer que leí los apuntes de ayer, os decía que el significado de la misericordia es, primero, que a ti te despierte la situación de necesidad de un hermano, que te despierte a ti ese sentimiento, y que luego empatices y que luego te mueva a hacer algo. O sea, no basta con decir: ay, pobre, ay, qué mal está todo. No. ¿Y tú qué haces? Como vamos a ver también hoy, y hay textos muy bonitos en este sentido. Entonces, fijaros, esa interpretación literal, oye, ¿es esto lo que estaba en la mente del autor sagrado cuando eligió poner a María como sujeto? Es mi alma la que engrandece a Dios. ¿Es esta la interpretación la que estaba en la mente del autor sagrado? Obviamente no lo podemos saber, pero concuerda mucho con cómo es Dios y con cómo ha actuado Jesús, el Señor. Cuando Jesús, el Señor, se ha cansado de enseñar a los suyos que no basta con decir Señor, Señor, hay que poner en obra todo lo que Dios ha enseñado, ¿no? Manos a la obra. Entonces, fijaros, a lo mejor, os seguro que nosotros no vamos a añadir nada a la santidad de Dios, pero podemos colaborar, podemos ser colaboradores en el proyecto. Además, Dios nos lo pide también: sed santos como vuestro Dios es santo, ¿no? Cuenta con nosotros. Por lo tanto, esa pequeña introducción. También hay una cosa curiosa en la nota a pie de página. Las notas a pie de página casi nunca se leen, pero esta es muy interesante. Esta es muy interesante, la nota a pie de página que se ha puesto Toño ahí, la primera nota, y él dice que curiosamente es una cuestión de crítica textual. ¿La crítica textual sabéis más o menos qué es? Sí. A ver, los alumnos aventajados. ¿La crítica textual qué es? Más o menos. Pues construir esto entre todos. La crítica textual es una disciplina de la ciencia bíblica que estudia los testigos más antiguos que han llegado hasta nosotros del texto bíblico. Es decir, los soportes escriturísticos más antiguos que han llegado hasta nosotros. Generalmente el soporte más antiguo es en papiro, los más modernos son en pergamino. Hay miles, gracias a Dios, hay miles de manuscritos y de pergaminos que han llegado hasta nosotros de los textos del Nuevo Testamento, en distinto grado de conservación. Pues a veces nos han llegado copias enteras de Marcos, a veces nos han llegado copias enteras de los 4 evangelios, a veces nos han llegado versículos solamente de algún texto. Es una ciencia un poco técnica esta disciplina de la crítica textual, pero es súper apasionante, porque es un poco como, si os gusta la arqueología, es un poco como hacer arqueología del texto bíblico. Es un poco como intentar estudiar, bucear, para intentar llegar a la lección más original posible. Todos los originales se han perdido, del Antiguo por supuesto, y del Nuevo Testamento también. Pero se trata de ir cogiendo los eslabones escriturísticos que tenemos a nosotros e intentar llegar hasta el más antiguo. Y luego además la crítica textual también intenta estudiar
por qué ninguna de esas copias coincide entre sí en muchos detalles, ¿no? Hay variantes. Bueno, pues aquí hay una variante textual muy interesante que dice que en el versículo 46, donde dice y dijo María, y es el inicio del Magnificat, hay algunos manuscritos que ponen Isabel, es decir, que ponen este texto del Magnificat en labios no de María, sino en labios de Isabel. ¿Eso sería una herejía? ¿Sí o no? No. No, claro que no. Claro que no. Claro que no. Por supuesto que no, porque dirá Antonio, no olvidéis que un poquito más adelante, en el versículo de Lucas 1:58, donde se nos va a decir que Dios ha agrandado su misericordia con Isabel y su esterilidad la ha convertido en una nueva vida, dice Antonio, ¿pudiera ser que aquí el texto del Magnificat hubiera estado en labios de Isabel, donde se habla de la misericordia que Dios ha tenido gran misericordia con la autora de este cántico, y luego esa misericordia viniera confirmada en una nueva vida, en la vida que nace del seno estéril de Isabel, que con la misericordia de Dios se ha convertido en una nueva vida? No lo sabemos, pero tiene un sentido teológico. Es verdad, en honor a la verdad, y todo hay que decirlo, que esta lectura de poner el Magnificat en los labios de Isabel y de María está muy poco apoyada por los manuscritos textuales más antiguos y de mejor calidad. Solamente la apoyan unos pequeños manuscritos que son muy poco importantes por su calidad y por su antigüedad. Pero bueno, en esta edición crítica del Nuevo Testamento, que es la que utilizan los exegetas, en la Netz Leland, en las notas aquí de página, da constancia de esta variante textual. Bien, simplemente como curiosidad. Luego, fijaros, una vez ya centrándonos en las dos presencias, en definitiva, Isabel dijo el Magnificat, María dijo el Magnificat, la Iglesia lo dice el Magnificat. En definitiva, cada uno de nosotros decimos el Magnificat, es un canto de alabanza. Entonces, ese texto está igualmente vivo, no le quita su valor un ápice. Algunos estudiosos dicen, es que precisamente la lectio difficilior, es decir, una variante textual que supone un problema, muy posiblemente posteriormente ha podido ser cambiada y armonizada. Y, bueno, pues lógicamente todos sabemos cómo la importancia de María en el nacimiento de la Iglesia primitiva, Iglesia en el primer tiempo, era indiscutible, ¿no? Bueno, tendría sentido haber puesto en los años de María a lo mejor este cántico pues, de alabanza. En definitiva, la Iglesia alaba a Dios, su salvador. Bien, versículo 50. La misericordia en todas las generaciones, el Señor ha hecho obras grandes por mí, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia que llega no solamente a mí, que soy María, aceptando lógicamente la lectura tradicional de la Iglesia en el Magnificat, no solamente llega a mí, sino que la misericordia de Dios, dice Toño en este momento, es expansiva. La misericordia de Dios es expansiva. ¿Por qué? Por el contexto en el cual está ese primer término eleos, que es que no se agota en María, sino que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación. De generación. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir que la misericordia de Dios se extienda de generación en generación? ¿Qué quiere decir? Que se extienda en el tiempo. Que no tiene fin, que es una misericordia desde Dios, desde Él, para su obra, para el hombre, para la humanidad, es expansiva en el tiempo. Es decir, no es una misericordia mezquina o tacaña, o que se limita a María, siendo ya muy importante,
o que se limita solo a personajes bíblicos de especial significación. No, no, se extiende, por eso dice ahí Toño, me gusta esa expresión, es una misericordia expansiva, ¿eh? Es una misericordia expansiva que se extiende, dice ahí, para los que temen al Señor. Versículo 50, dice misericordia, relación. ¿Quiénes son los que temen al Señor? ¿Hay que temer al Señor? Los que le aman, los que le respetan. ¿El temor al Señor qué es? Tomárselo en serio. Una virtud. Tomárselo en serio. ¿El que más, Pedro? Una virtud. No hay virtud. El temor al Señor no es, ojo, cuidado, no, bien, no es el miedo a Dios. Pero fijaros, es un concepto súper importante en la literatura sapiencial bíblica, en el cual la salvación estaba destinada a los que temían al Señor, no a todos. En ese primer momento de la primera alianza, el que temía al Señor es el que adhiere su corazón absolutamente a Dios. Y es como un acto de absolutamente, Señor, estoy ante ti. Por eso la misericordia de Dios se extiende por generaciones y generaciones para los que le temen, y nosotros sabemos que la misericordia de Dios es para todos. Pero este principio del temor del Señor también es importante en la literatura bíblica, que no es un principio negativo, sino que es un principio positivo. Y ahí el segundo concepto, el segundo momento, en el que aparece la misericordia está en Eleos, en el versículo 54. El Señor se acuerda porque Dios ha ayudado a su pueblo, porque Dios se ha acordado de su misericordia como le había prometido a Abraham y a su descendencia. Aquí, unido al segundo concepto, a la segunda presencia del término Eleos en el inicio del Evangelio de Lucas, aparece unido un concepto que es el de la memoria de Dios, que es también súper importante. Dios no tiene Alzheimer, gracias a Dios. Es decir, Dios se acuerda de lo que ha prometido y Dios es fiel a su palabra. Esto es un concepto súper importante, porque claro, en contraposición estamos nosotros, o está el pueblo, estamos los discípulos de Jesús. Sí, nosotros haremos todo lo que tú nos digas. En el Sinaí, ¿os acordáis cuando Moisés, esto es lo que el Señor os ha mandado? Sí, nosotros lo cumpliremos. Sí, fueron fieles el primer día, el segundo, el tercero se olvidaron y se cansaron de Dios. Se habían olvidado porque habían encontrado otros dioses más atractivos. Entonces, este concepto de que Dios es fiel a sí mismo, siempre Dios es fiel a sí mismo, nos va a ir definiendo poco a poco, nos va a ir haciendo ver poco a poco cómo la misericordia en Dios no es un atributo ocasional. La misericordia en Dios forma parte de la esencia divina más profunda. Y la palabra en este caso, que María en el canto del Magnificat evoca que esa misericordia de Dios, Dios la había prometido a Abraham, a nuestros padres, a los patriarcas, a los padres del pueblo. Acordaros cuando también en el Éxodo Dios va a decirle a Moisés que he visto la aflicción de mi pueblo y me he acordado de lo que había prometido a Abraham. ¿Qué prometió Dios a Abraham? ¿Qué prometió? Descendencia, tierra. Tu descendencia será innumerable como las estrellas del cielo, una de las promesas. Por lo tanto, Dios va a estar con su pueblo, no va a permitir que sea exterminado por el faraón. Y hoy el faraón lo actualizamos y le ponemos otro nombre, ¿de acuerdo? Todo lo que sea la opresión, ¿no? Bueno, ¿el mal existe? Sí. ¿El faraón existe? Sí, tiene otro nombre, pero existe. Y entonces fijaros cómo ahí tenemos, al final del cántico del Magnificat, tenemos estas dos presencias del término Eleos que nos van a ir hablando de
cómo la misericordia de Dios es expansiva, es decir, quiere como abrazar a todos sus hijos, y es una misericordia también que es fiel al ser de Dios. Dios es misericordioso porque es fiel a sí mismo. Claro, esto, como la palabra de Dios es así, enseguida nos lanza la pelota a nosotros, ¿no? Y nos invita a que nosotros también hagamos examen de conciencia sobre nuestra propia fidelidad, a quién o a qué somos fieles. Y sobre todo, una última consideración que Toño marca mucho en los apuntes y que yo tengo que ser fiel a Toño, y porque además estoy totalmente de acuerdo, y es que él destaca mucho el componente ético del Magnificat. Es decir, sí, es verdad que este himno del Magnificat tiene un elevado componente espiritual, un elevado componente litúrgico, porque de hecho es un canto litúrgico, pero tiene, dice ahí, un componente también sociopolítico y ético. Esto es una página 14, justo antes del tercer texto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir esta misma idea que yo sé que pensaréis, eres un pesado porque nos lo has dicho ya. Bueno, lo vais a escuchar y ojalá que lo escuchemos muchas veces estas mañanas para que se nos quede grabado. Esto es como los profesores que teníamos de pequeñines o de ya de mayores que nos decían siempre una misma cosa. ¿No se daban cuenta que nos la decían? Sí, pero nos la decían para que se nos quedara grabada. ¿Cuál es esa idea que Toño quiere trasladarnos a todos? Que la misericordia necesariamente tiene que implicarte a ti. ¿Tú te quieres sumar al proyecto de Dios que está cantado en el Magnificat por María, por Isabel, por la Iglesia, por Andrés, por Silvia, por cualquier cristiano que lea este cántico? Solamente es una pieza bonita para cantarla en la liturgia de la tarde, de las vísperas, para la oración personal. ¿O en qué medida para mi alma, nuestra vida, haciendo esa lectura, que a lo mejor no es exacta, pero teológicamente es muy bonita, cómo yo puedo engrandecer al Señor en la medida en que engrandezco su proyecto, en la medida en que me comprometo con los necesitados, con los débiles, con los últimos, con los humillados. Mirad, aquí hay algunas, me decía Tony, no leas los apuntes, pero hay algunas cosas que tengo que leer porque están tan bien escritas, él las ha escrito tan bien, que me parece un poco pues, mal si no lo leo. Y mirad, precisamente en este último comentario que él hace a la presencia de los dos términos éleos en el Magnificat, asociados a la idea de misericordia expansiva de Dios y a la idea de que Dios es fiel a sí mismo y por eso es misericordioso con María, con su pueblo, la idea es que en la medida en que el Magnificat, son las últimas líneas, nos llama a combatir la opresión y la injusticia, la misericordia expansiva y combativa de Dios, combativa en un sentido militar, en un sentido... No, combativa contra el mal, combativa contra las situaciones que oprimen a nuestros prójimos, combativa contra aquella familia que no puede pagar la luz, que no puede tener calefacción en invierno, que no puede tener... Ya me entendéis, combativa contra ese tipo de mal. Nos llama a combatir la opresión y la injusticia, la misericordia expansiva y combativa de Dios nos implica en la misma tarea, ojo, cuidado, pero también nos complica la vida. Claro que estamos muy bien, porque hace un fresquito fenomenal, tenemos agua, tenemos baños, pero luego volvemos a nuestra casa, a nuestras tareas, con nuestras comunidades, con nuestras familias. Bueno, pues ahí, si queremos engrandecer al Señor en la medida en que humanamente podemos, ahí dice, hacer grande a Dios, leo textualmente, porque ya es suficientemente bonito. Hacer grande a Dios tiene su precio y hemos de estar dispuestos a pagarlo si queremos ser fieles a ese Dios en quien creemos. Claro, Dios es fiel a sí mismo y por eso es misericordioso con la obra de sus manos. Pero ¿y tu fidelidad dónde queda?
o nuestra fidelidad, o mi fidelidad, ¿no? ¿Veis cómo ese es el pórtico de cómo Lucas abre su Evangelio de la infancia? Que es verdad que en el Evangelio de la infancia hay muchísimas más escenas. Nosotros, y muy bonitas, el Evangelio de la infancia es precioso. Nosotros estudiamos esta del Magnificat porque en esta y en las siguientes está presente de una forma literal el término eleos. La presencia de Dios misericordioso en toda la Biblia no la agota un término, no la agota este término eleos, ni la agota el término que estudiaremos después esplagnisomai, ni el término que estudiaremos al final del curso oiktiro. No la agota, pero sí la ilustra. Es decir, el Evangelio, el Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, aunque no tenga presencia técnica o literal de estos términos, lógicamente también nos habla de cómo es el corazón de Dios, ¿eh? Pero aquí, como os decía al inicio, estamos atentos a las palabras, porque nos hablan de la palabra, pues bueno, vamos a seguir haciendo este ejercicio de estudio del texto. El segundo texto que nos presenta el Evangelio de Lucas es el de, en una composición quiástica o estructural, es el texto central, porque está Magnificat, este texto de Isabel y luego el Benedictus de Zacarías. Por lo tanto, tenemos esos tres momentos del Evangelio de Lucas. Vamos a este texto que es mucho más corto, son solo 2 versículos y que lo escuchamos íntegramente. Venga, alguien que nos lo lea. Pero a Isabel le fue cumplido el tiempo de parir y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había engrandecido su misericordia con ella y se alegraban con ella. Es un texto muy cortito, ahora el foco se pone en Isabel, que forma parte del Evangelio de la infancia, lógicamente, y aquí descubrimos cómo es la misericordia de Dios, versículo 58, la que se ha transformado, o sea, Dios ha querido bendecir a Isabel, le ha querido hacer grande y Dios ha gastado, ha utilizado, ha entregado su misericordia a Isabel, que esa misericordia, el fruto de esa misericordia va a ser una nueva vida. Por lo tanto, tenemos otra lectura teológica muy bonita, y es cómo uno de los frutos o de las expresiones de la misericordia de Dios es la vida. Y la vida es una bendición de Dios. Para la Sagrada Escritura, para la Biblia, para el pueblo de la Biblia y para la Iglesia, la vida es una bendición. Por eso es también muy bonito ver cómo, claro, ¿qué es lo contrario a la vida en este contexto? La esterilidad. Entonces, es bonito ver cómo la esterilidad de la mujer en el mundo de la Biblia era una tragedia, porque significaba la no vida, la no posibilidad de continuar la familia, en los hijos, en los nietos. Ya sabéis que el pueblo judío en sus primeros estadios más antiguos no creían en una vida después de la muerte. No, hasta el siglo aproximadamente III o II antes de Cristo, por el influjo del contacto con la cultura helénica, con la cultura griega, solamente a partir de ese escenario, el pueblo judío, que también es muy bonito, como el pueblo judío va creciendo. No es que Dios cambie, Dios no cambia, Dios es el mismo. Cambia la forma en la que los hombres o los pueblos a lo largo de la historia hemos entendido y hemos explicado a Dios. Ninguno de nosotros explicaría, bueno, ninguno. O a lo mejor nosotros no explicaríamos a Dios como se hacía en la Edad Media. Ese Dios juez de las catedrales, de los tímpanos. Pues, Dios, posiblemente no lo explicaríamos así. ¿Ha cambiado Él? No, hemos cambiado nosotros. Nuestra forma de entenderle, ¿no? Y eso también es muy bonito ver. Entonces, el pueblo judío, en esos estadios más antiguos, ellos creían que la única forma de supervivencia, es decir, yo que moría, mi vida se concluía con mi muerte, lógicamente.
Pero ellos creían, fijaros qué momento, que la única forma de supervivencia era en mis hijos, en mi familia, en los que hicieran memoria de mi nombre. Por eso a los judíos se les pedía ser justos en su vida, ser hombres justos, hombres y mujeres, cuando habló, para que cuando tú ya te hubieras ido, tus buenas obras, cuando se acordaran de ti, tu familia, tus hijos, te hicieran vivieras en ellos. Por lo tanto, para el mundo de la Biblia, para este mundo tan apasionante, también para el pueblo en el que nace Jesús es el pueblo judío. Por lo tanto, todas las costumbres que podamos conocer de su pueblo nos ayudan a entender a Jesús en definitiva. Entonces, fijaros, aquí hay un pequeño detalle. Lógicamente, en este texto tan pequeñito, lo importante es que es el sujeto aquí de la misericordia de nuevo es Dios. En el Magnífica, con esa lectura que hemos hecho de María, que me parece también interesante, en la medida que implica, ¿tú te quieres sumar al proyecto de Dios? ¿Quieres engrandecer con tu vida a Dios? Venga, adelante, pero ya sabes cuál es el proyecto de Dios. Aquí volvemos a la posición en la que Dios es quien usa, Él es misericordia y la usa para bendecir a Isabel, que ha sido una mujer buena, una mujer que ha pedido este don con tanta fe. Al final Dios tiene misericordia con ella. Y hay un dato que también comenta Toño, que él habla en este caso, o en este texto, de la misericordia. Si antes habla de la misericordia magnífica expansiva, aquí habla de la misericordia inclusiva. Diréis, ¿qué pesados que son estos que utilizan estas expresiones? Misericordia inclusiva, ¿qué quiere decir? ¿O qué quiere expresar con esta idea? Antes, durante su esterilidad, Isabel, fruto de su desánimo, de su situación de tristeza, ella no quiere ver a nadie. Dice el Evangelio que estaba en casa. Y sin embargo, aquí, fijaros cómo dice versículo 58. Una vez que a Isabel ha sido bendecida y Dios la ha hecho grande con su misericordia, ya ha dado a luz, versículo 57, Isabel le fue cumplido el tiempo de parir y dio a luz un hijo. Fijaros, ¿qué dice el versículo 58? Esto diréis, pues esto es tangencial, o esto, ya sé que es tangencial, pero forma parte del texto bíblico y nada en la Biblia es ocioso, o nada está por casualidad. Pero en esta lectura o en esta propuesta dice, oyeron sus vecinos y sus parientes que el Señor había engrandecido a Isabel. Es decir, Isabel en su noche oscura, en su esterilidad, en su dificultad, ¿está sola? ¿Es justo que esté sola? ¿Abandonamos a los demás cuando están sufriendo? ¿Ella está sola? Cuando Dios le ha tocado, le ha bendecido, se ha hecho grande con ella y ha llegado a esa nueva vida, que es un signo de la bendición divina, dice el texto que no estaba sola, que estaba llena de gente, los vecinos, los parientes, bueno, la vida, la que ya convoca también. Yo siempre que hago un bautizo y aquí seguro que muchos compartís esa experiencia, ¿no? Siempre les digo a los papás que, oye, qué cosa que un bebé que por sí mismo no puede hacer nada o casi nada, sin embargo tiene dentro una fuerza tan grande que es capaz de despertar el amor y la ternura hasta el tío de la familia más petardo o más duro o más serio. Y como una vida que está todavía en proyecto y todavía está incipiente, no puede hacer casi nada, tiene dentro un amor y una capacidad de despertarnos a los adultos, sacar de nosotros lo mejor. La vida es una celebración, es una bendición. Y por eso dice Antonio que los creyentes tenemos fruto de esta lectura que él hace, de esta exégesis de cómo Dios ha hecho grande su misericordia en Isabel, y en este caso, en otros casos, como vamos a ver esta mañana también, un fruto de la misericordia de Dios será otra cosa.
Y ya lo veremos, por ejemplo, en ese texto tan bonito del buen samaritano. Pero en este caso, el fruto de la misericordia de Dios es la vida para Isabel. ¿Qué quería Isabel? ¿Muchos campos? No. Isabel es lo que quería. Isabel quería esa vida y al final Dios la ha bendecido. Texto siguiente, Lucas, página 15. Este texto es el texto del Benedictus, también conocido, famoso por todos nosotros, el cántico de Zacarías. Lógicamente es un cántico que se mueve también en el contexto de la acción de gracias, como el de María. De hecho, la primera palabra con la que empieza en griego está muy bien traducida en el castellano, ¿no? Eulogetos, Kyrios Joseos, bendito sea el Señor. O sea, ahí está traducido literalmente, y toda la fuerza de la bendición es con la que empieza este cántico. Y bien, en este cántico de Zacarías encontramos, habíamos hablado, si os acordáis, de 6 presencias en Lucas del término eleos, el sustantivo. Hemos visto hasta ahora 3, 2 en el Magnificat, una que tiene que ver con la vida de Isabel, con el nacimiento del hijo de las entrañas de Isabel, y ahora estamos en la misma familia porque estamos ahora en Zacarías, es el padre el que vista cómo Dios ha intervenido en su familia, en su mujer, pues está ya en este cántico de bendición. Aquí encontramos los 2 términos de misericordia y encontramos también algún elemento más en ese texto que conocemos mucho que también vamos a comentar. ¿Queréis leer, por favor, a partir del versículo, leemos el texto, del 67? ¿Alguien que nos lea, por favor? Y Zacarías, su padre, fue llenado de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque visitó e hizo rescate para su pueblo, y levantó un cuerno de salvación para nosotros en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para hacer misericordia con nuestros padres y recordar su pacto santo, el juramento que hizo a Abraham nuestro padre, para concedernos, librados de la mano de enemigos, servirlo sin miedo, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Pero tú también, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás por delante del Señor a preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación para su pueblo, con perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las que nos visitará la aurora desde lo alto, para iluminar a los que habitan en oscuridad y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bien, hay a lo mejor alguna expresión de la traducción nos ha llamado la atención. ¿Cuál? ¿Cuál, por ejemplo? Fijaros la línea segunda. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque visitó y hizo un rescate para su pueblo y levantó un cuerno de salvación. Sí. Un cuerno, por favor. ¿Es esto? Cuerno traduce. Claro, ¿sabéis por qué? Es la traducción literal. La palabra griega que está ahí, geiden keras, keratos. Un cuerno en la antigüedad es signo de fuerza. Y por eso el Apocalipsis, cuando habla de los monstruos con cuernos, y si miráramos la iconografía de las antiguas batallas, los cascos, bueno, el cuerno, ya no sé más por cuál es el origen de, porque se asocia, quizás tenga que ver también un poco con los animales, con la fuerza animal, bueno, pues ahí viene, ¿no? Claro, Toño, ¿qué ha hecho? Las traducciones que tenemos en las Biblias nosotros son siempre traducciones pastorales, con finalidad pastoral, que buscan que el lector o el orante no se sorprenda, sino que pueda llegar
a entender el conjunto del sentido del texto. Y la imagen, el que ha hecho la traducción literal, y la imagen desprende esa idea que tienen nuestras traducciones bien traducidas con la idea que es la fuerza. La fuerza, el Señor levantó para nosotros la fuerza de salvación. Entonces, En los cuernos no se ponían a veces los ungüentos para ungir a los reyes, el óleo. claro, ese sería otro tipo de cuerno, sí. Ahí era también como una vasija de contenido del óleo. Sí. En este caso, un poco la idea de fuerza vinculada a la idea de poder. A la idea de poder que, así como los generales humanos de los grandes imperios tenían como atributo fundamental su poderío, que era capaz de conquistar pues, los asirios, los babilonios. En este caso, el contraste es que el poder es de Dios. La fuerza, esta fuerza que es de Dios, y sobre todo en este cántico del Benedictus, que también es un texto que tenemos muy conocido, Toño quiere destacar el principio o el concepto de la salvación. Dios que salva. Dios que ha traído la salvación. De hecho, el término salvación, vosotros no lo podéis ver muy bien, pero porque está en colorín. Yo como tengo la chuleta en colorín os lo digo. Aquí está destacado en color 3 veces. El término salvación en morado, lo tengo yo en morado, que en griego es soterías, aparece en el versículo 69, levantó un cuerno de salvación. En el versículo 71, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Y en el versículo 77, casi al final, donde dice, porque ya delante del Señor a preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación. Por tanto, ojo, cuidado, que aquí en el cántico del Benedictus la idea de la misericordia de Dios está ligada a la idea de la salvación. Si en el texto de Isabel la misericordia de Dios se concretaba en la vida y ese compromiso del creyente, por tanto, en luchar por toda vida, aunque sea la vida de tu madre que se está pagando, pues tienes que estar ahí, en cualquier luchar por la vida, ¿no? Aquí, en el texto del Benedictus, la idea es que la misericordia de Dios se cifra o se concreta en que Dios salva. Hay la salvación, ¿no?, como un concepto teológico fundamental, que se va desgranando también, como dice Antonio, en ese concepto bíblico también de Dios ha visitado a su pueblo. Dios nos ha visitado. Eso que unos cuantos siglos antes profetizara Isaías a Ahab, ¿os acordáis? Y de ti nacerá, de tu mujer, de esta doncella, de esta virgen, nacerá un hijo y le pondrás por nombre, ¿cómo? Emmanuel, que eso es hebreo, que es Emmanuel, es literalmente la traducción es Dios con nosotros. Y ese concepto de que el Dios de la Biblia no es un Dios ajeno a la vida del pueblo es fundamental. Porque ¿dónde estaban los dioses griegos? ¿Dónde estaban? Claro. La distinción es que el Dios de Jesús camina con su pueblo. No por encima, no por detrás, sino con su pueblo. Y de esto sabéis mucho todos porque habéis hecho muchos grupos sinodales, Entonces, Dios camina con su pueblo, Esta idea de visitar a su pueblo, redimir a su pueblo, suscitar una fuerza de salvación. Es decir, Dios, el Dios que salva. Ahí dice también como, si ya concretamos un poco el zoom y la mirada,
Vamos al versículo 72 del Benedictus, del texto que tenemos delante, y descubrimos que la primera presencia del término eleos, misericordia, va unida un poquito delante a que Dios te salva de tus enemigos. O sea, Dios ha querido salvarte, Dios concreta su misericordia salvándote, salvando al pueblo, salvando a cada persona. Desde Jesús sabemos que la salvación es personal y vinculado a la idea de quedar libre de los enemigos. Dios concreta su misericordia y librándote a ti de tus enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Para Isabel, su enemigo era la esterilidad. Y Dios se hizo grande, bendijo, desplegó su misericordia con Isabel, concediéndole la vida. ¿Cuáles son los enemigos de los que Dios nos tiene que librar? ¿De qué enemigos libró Dios a su pueblo? La idea, vuelve Toño a decirnos, que la idea de una misericordia de Dios que es combativa. Es una expresión, así si queréis, un poco llamativa, misericordia combativa. Parece que sea un poco contradictorio in terminis, ¿verdad? Claro, no, misericordia combativa contra el mal. Ojo, cuidado. Dios no quiere de nosotros personas o cristianos pánfilos, digamos, o quietos, parados, o que no nos afecte la suerte de nuestros semejantes, ¿no? Misericordia combativa que implica la defensa de una vida justa y la defensa de una vida digna para todos sus hijos. Por tanto, ¿tiene la escritura un componente político, ético, sociológico, entendiendo político, todo lo que tiene que ver con el pueblo? Sí, claro, sí, claro. También con esto, sin ir a extremos, porque los extremos a veces, pero claro, si obviáramos el contenido ético tan importante que el texto bíblico nos está empujando, nos está poniendo delante, pues lo haríamos mal. Otra cosa es como yo luego, conmigo, con mi comunidad, con mi marido, o con las personas con las que estoy, puedo ver cómo es todo lo concreto, se concreta, pero fijaros cómo Jesús y cómo Dios nos invita a una misericordia combativa contra el mal. Claro, misericordia combativa contra el mal, pero misericordia, ojo, cuidado, que no olvidemos la misericordia, la compasión, porque a lo mejor luego cuando vamos a lo práctico también podemos ser excesivamente a lo mejor duros o serios o tajantes. Ojo, no, que hay que luchar contra el mal, pero misericordiosamente, ojo, cuidado, tampoco vayamos a ir a la transformación de la sociedad o a la lucha por la justicia y nos olvidemos de la misericordia. Tiene que ir en la medida de lo posible, ¿verdad? Tendría que ser todo unido, ambas cosas unidas. Es verdad que esa misericordia combativa Dios le había prometido otra vez, Dios fiel a su palabra. Dios había prometido a los padres, a nuestros padres, que Dios iba a estar con ellos, que no nos iba a dejar. Por eso, de nuevo, la fidelidad de Dios a sí mismo. Perfecto. Bajamos al versículo 76 del Benedictus, que empieza por la adversativa jalá, pero tú también, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Y de quién está hablando ahí? De Juan. Pero de ahí, de ese versículo, Toño, deriva este principio, también que todos lo afirmamos, pero que es bonito destacarlo, y es que Dios no actúa solo, que Dios, pudiendo hacerlo, es todopoderoso. La idea de Dios como que, esto lo hará Jesús también, el Señor enseguida, porque ¿qué hará Jesús lo primero cuando empieza su ministerio público? Asociar a su ministerio, a su servicio, a personas. Venga, venidos conmigo. Pero si nosotros, Señor, no, venidos conmigo. Entonces,
esa idea tan teológica de que Dios no actúa solo, que Dios precisa de colaboradores. Eso ¿Eso, perdón? precisa el colaborador. Hemos dicho que no necesita de nada. Vamos a ver. Dios es Dios, eso no lo vamos a negar, pero qué indiscutible es que Dios cuenta con el hombre. Claro que sí. No, a ver, yo hablo un poco así, pero yo creo que todos sabemos, o sea, ¿mi pecado va a hacer fe a Dios? Pues no lo sé, yo creo que no. Creo que Dios es mucho más importante que yo. Pero, ¿le es indiferente a Dios lo que yo haga? Estoy convencido que no. Ni para bien, ni para mal. Por lo tanto, así como... Mira, es verdad que de Dios tenemos que balbucear muchas veces, porque Dios es un misterio y no vamos a ser nosotros quienes queramos agotarlo. Pero a mí me ayuda mucho ante estas preguntas sobre Dios y Dios el mal y los textos de la Biblia que hablan del mal. Vamos a mirar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no hizo lo que hizo él solo. Jesús iba siempre con gente. Entonces es muy bonito como también desde el principio, aquí en el momento del Benedictus, estamos en ese estadio anterior, Zacarías, Isabel, aún no ha nacido Jesús, pero es la idea de Dios que cuenta contigo, en definitiva. Y que hemos celebrado hace pocos días, la Trinidad. ¿Cómo explicamos esto de la Trinidad? Pues bien, explicarlo no lo expliques, porque es una verdad de fe, pero a mí me contaron, cuando yo estaba sentado en las aulas del Creta, un sacerdote de esta diócesis, vamos a hacer un homenaje, Jesús Moreno, si no me equivoco, profesor de Trinidad en mi época, él nos explicó la Trinidad como comunidad de familia, una familia. Dios no quiere estar solo. Claro, qué lección. Más allá de todo aquello que ya no me acuerdo, las profesiones inmanentes, no sé qué, el hijo con el padre, todo aquello que era complicadísimo, pero a mí se me quedó la idea, la imagen de que Dios no es una soledad, que Dios es familia, comunidad de personas. Entonces eso a mí como que me ayudó mucho, ¿no? Y Dios, claro que cuenta con nosotros, no faltaba más. Por eso esa idea del versículo, bueno, pues Dios no actúa solo. Bueno, y luego, ya centrándonos por último en ese último versículo donde aparece el término eleos, que es el versículo 78, Toño dice, aquí le tenéis que poner fluorescente, porque en el versículo 78, Lucas 1, 78, nos encontramos una expresión, dice, superpoderosa, que se suele traducir así: por las entrañas de misericordia. ¿Por qué es muy importante para Toño en este curso que él nos está ofreciendo? Porque dice que en ese solo versículo se juntan en griego las dos expresiones que expresan compasión y misericordia, que son el término entrañas, esplagna, del cual deriva el término esplagnisomai, que os explicará él más adelante, y el término eleos, que es el término que nosotros estamos estudiando. En el texto en griego, si le echáis un vistazo al número 78, al versículo 78, que está al final de la línea, a la derecha, dice día porque esplagna eleus, esplagna eleus. Ahí dice para Toño, es muy potente esa expresión que habla de las entrañas de misericordia de Dios. No solamente habla de la misericordia, que ya por sí mismo es muy potente, ese término como estamos viendo, sino que suma y hace esa definición de Dios. Y oye, las palabras de la Sagrada Escritura nos hablan de la palabra con mayúscula. Y aquí nos describe a un Dios cuya entraña es la misericordia. ¿Qué son las entrañas?
Más o- sin definiciones médicas, más o menos. Lo que más adentro hay. Lo que más adentro hay. Una zona muy íntima. Una zona muy íntima. Claro, para nosotros, para nuestra sociedad, ¿cuál es el lugar más importante, no médicamente, sino de una persona, cuál es el lugar? O el corazón. Ahí digamos que está un poco el depósito de los sentimientos, lo que más queremos. Para el pueblo judío no era el corazón. Oye, cada pueblo tiene su forma de entender al hombre. Eran las entrañas, precisamente, lo más íntimo, ¿no? Y cuando estudiemos ese otro término y que diga el sujeto sea Jesús, que se le esplagnisma, que se le conmueven las entrañas, pues vamos a ir descubriendo cómo una de las características del ser de Dios que mejor le define desde su intimidad más profunda es esta, la misericordia. Claro, algún alumno aventajado que me está escuchando diría, ya, ¿y Mateo 25 qué hacemos con Mateo 25? ¿Qué hacemos con Mateo 25? ¿Qué hay en Mateo 25? El juicio universal. Pues tú aquí, tú allá, y tracatá, unos para aquí, otros para allá. O eternos, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Si Dios es tan entrañablemente misericordioso, Dios no es justo. ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer una división. Venga, para el equipo de la justicia. La misericordia entraña la justicia. Sí, claro, la justicia se alimenta de la misericordia. ¿Vale? Más ideas. La justicia está matizada siempre con la misericordia. ¿Vale? Más ideas. Dios respeta siempre la voluntad del hombre. ¿Hasta cuando haces mal? Sí, hasta cuando hace el mal. Uy, yo no afirmaría eso. Yo no afirmaría eso. Porque la sangre de tu hermano está clamando hasta mí. Caín. Bueno, pero volvamos. Mirad, sí. Mira cómo respeta que Judas le haya traicionado. Sigue respetándolo. Bueno, pero ¿le es indiferente a Dios esa traición? Yo creo que no. No digo que sea indiferente. Yo creo que no. Lo que pasa es que la idea de la justicia no es igual que la nuestra. Dios sigue amando igual a los réprobos, pero otra cosa es que no les impida ir por el camino que ellos quieren. Bueno, Dios nos ha dado libertad, sí, pero Dios nos ha dicho, oye, ¿queréis sumaros a mi proyecto a favor de la misericordia combativa? Pues venga, que cuento con vosotros. Entonces, esto de la justicia, sí, Dios es justo, sí, sin dudarlo, Lo que pasa es que el Papa Francisco, en algún momento de sus numerosas locuciones, y con ocasión de algún acontecimiento importante, que ahora no me acuerdo, hace algún tiempo, él dijo, que me parece muy feliz de esa expresión, que el nombre de la justicia de Dios es la misericordia. ¿Veis? Dios es justo y Dios es misericordioso, pero hay un texto también muy importante en la Sagrada Escritura, que es la fórmula, llaman los biblistas la fórmula de la gracia en el Éxodo, cuando hay un momento que Dios, hablando con Moisés, dice que la justicia, Dios toma nota de padres a hijos y a nietos, ¿verdad? Vale, ¿cuántas generaciones son esas? 3. ¿Cuántos años son de los que tenéis nietos? ¿Cuántos años pueden pasar? 80. Vale. Y acto seguido dice el texto bíblico, pero la misericordia de Dios es eterna. Entonces, claro, qué medida, ¿no? Qué medida. Dios es justo, afirmamos que nada le es indiferente. Dios es verdad que nos ha hecho libres, por tanto, para el bien y para el mal. Y ante otro profesor, que no voy a nombrar ya profesores de feliz memoria, Alfonso Ortiz, que conoceréis, bueno, él nos explicaba escatología, y ante estas cuestiones de, pero entonces, ¿Dios va a salvar a los que hayan hecho el mal y hayan sido crueles? Claro, nos decían, mira, no lo podemos saber qué hará Dios y cómo hará Dios. Nosotros sabemos que Dios no acepta el mal. Y no sabemos por qué caminos, pero también dice la Escritura, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Hasta los que han hecho el mal. ¿Han hecho el mal porque estaban perdidos por equivocación? ¿Qué caminos usará Dios
Y nosotros decía, ¿podemos afirmar que todos los hombres sin excepción se van a salvar, incluso los más crueles? Pues sí. Podemos esperarlo, pero no afirmarlo. O sea, no afirmarlo categóricamente, esto va a ser así, pues, esto va a ser así necesariamente. Podemos esperar, pero de todas formas es un tema delicado, porque claro, una cosa es que tú hagas el mal por equivocación, o porque estás deprimido, o por lo que sea, de acuerdo. Pero oye, hacer el mal decidida, voluntariamente, cruelmente, de las formas que todos conocemos más abominables que hay, eso va a quedar indiferente. De cualquier manera, Dios no condena a la persona, condena la conducta. Sí. O sea, no, sí, Dios quiere salvar, claro, en qué medida la conducta de una persona está separada de la persona que ejerce esa conducta. Es verdad que Dios quiere salvar a la persona, siempre, y que condena el pecado, pero condena el pecado para salvar a la persona y que la persona se convierta. Volvamos, justicia y misericordia. De todas formas, ¿veis? Todo es apasionante, hablar de estas cosas también es apasionante. Entonces, fijaros, esas dos, esplagnisoma y helios unidos, definen la misericordia, definen el ser de Dios, que es ser misericordioso. Que claro, esto, pues a lo mejor para ti, para mí también nos enseña como si la identidad de Dios, la identidad más profunda de su misericordia, yo a lo mejor digo, pues yo tengo que ganar en ser un poco más paciente cuando viene la persona que me da mucho por saco y pues así como en Dios su misericordia se traduce en frutos, la vida, te he dado un hijo, la salvación, voy a caminar en medio de ti, en medio de tu pueblo. Y por último, hay un detalle que también Toño quiere destacar de este último texto que tiene que ver con la expresión, habiendo hablado ya de esos dos conceptos del término helios en el versículo 72 y en el versículo 78, él hace una alusión muy bonita en el mismo versículo 78 dice, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las que nos visitará la aurora desde lo alto. ¿Qué es lo que vosotros sabéis, la traducción? ¿Nos visitará? El sol que nace de lo alto. Bueno. Y él quiere comentar brevemente esto, me parece interesante, la palabra griega que traduce esa aurora, la tenéis ahí en el versículo, como decimos, 78, Anatolé, hoy septai, gemas Anatolé. Anatolé, esa es la traducción del griego de la aurora, la luz, que, claro, tiene mucho que ver también con todos los cultos de los pueblos antiguos en los que el sol era Dios, era un ser divino. En este caso, la idea, claro, la escritura también es súper simbólica y la fuerza que tiene la luz es muy potente. Porque, ¿qué facilita la luz? ¿Qué posibilita la luz? La vida, efectivamente. Claro, si no hay luz, no hay vida. ¿Cómo se Claro, aquí el profesor, nuestro querido Toño, es muy de sinópticos y a San Juan, pues en fin, lo deja un poco para allá, pero sabéis o sabemos que el Evangelio de Juan está en estas famosas frases que es ego eimi, que autodefinen a Jesús. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la luz. Jesús, el Señor, a sí mismo se aplica ese símbolo tan potente de la luz. ¿Dónde nace la luz? En la luz. Por ahí, el oriente. ¿Dónde está el pueblo de Jesús? En el oriente. Por lo tanto, fijaros, qué bonito es que desde el oriente se mire a su oriente
¿Dónde nace la civilización? Pues allí, en el oriente del pueblo de Jesús, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí nace la civilización, la escritura, y de allí viene la fuerza que nace de lo alto, que en este maravilloso cántico de alabanza se asocia a Jesús. Jesús es esa fuerza y ahí une esos conceptos, ¿no? Misericordia y vida, Dios y vida, Jesús y vida. Y a este particular, nosotros cuando hacemos estos cursos, hacemos lo que se dice exégesis de la escritura. Intentamos con palabras humanas limitadas, todo lo que queráis, intentar sacar de la palabra escrita el mensaje que Dios nos ha querido transmitir. Y ese es un ejercicio muy bonito. Pero también el propio Jesús es el primer exegeta, porque el propio Señor Jesús, hay un pasaje muy bonito en este Evangelio de Lucas, Lucas 24, que hay en Lucas 24, los aventajados, Emaús. Al final del Evangelio de Lucas, a esos caminantes que volvían pues desesperados, tal, Jesús, ¿qué dice el texto? Dice que se hizo presente y que caminó junto a ellos, ¿no? Dios que visita a su pueblo, que camina con ellos. Se pone a caminar, pero tú ¿de dónde vienes? ¿No te has enterado de lo que ha pasado? Pues a ver, y se hace Jesús, se hace el loco, claro, contadme. Y le empiezan a contar, pues mira, es que tal, no sé qué, tal cual. Entonces el Señor, en el camino, que es muy sinodal el Señor, en el camino, les va explicando. Y dice en un momento cómo Jesús les explicó todo lo que decían de él los profetas, los salmos, la escritura. Es decir, Jesús, lo que estamos haciendo nosotros, con el Antiguo Testamento nuestro en ese caso, con las escrituras sagradas de su pueblo, Jesús les hace ver cómo esas palabras antiguas, que para el pueblo judío tenían un sentido de proyección al futuro, por tanto enigmático, ese Mesías prometido tenía que venir, que no llegaba, ¿quién sería? Ese soy yo, es Jesús. Eso. Es bonito ver cómo Jesús hace exégesis él mismo, el primero. Claro, siempre decimos, ¿quiénes son los primeros comentaristas de la Escritura? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? Los santos padres, ¿verdad? Que enseguida empezaron a comentar los libros y libros de comentarios que tenemos de los grandes padres de la Iglesia. Es verdad. Pero antes, el propio Jesús, dentro de la Biblia, hace un ejercicio de exégesis de la propia Biblia sobre su persona. Y entonces, os quería decir, hay un momento, el paso, la cita concreta no la sé, pero Jesús habla de los hijos de las tinieblas. ¿Y cuál es la contraposición? La luz. Y fijaros, vamos a viajar un poco en estos minutos que nos quedan. Cogemos la maleta, cogemos un avión y nos vamos hasta las orillas del Mar Muerto, que hace mucho más calor que aquí. Aquí estamos muy bien. Entonces, es un viaje, pero bueno, no nos vamos a mover. A las orillas del Mar Muerto sabéis que se descubrieron a mitad del siglo pasado las grutas del Mar Muerto. 11 grutas, 1947. En esas 11 grutas se descubrió esa biblioteca maravillosísima, con manuscritos bíblicos, otros extrabíblicos y otros propios de esa comunidad que posiblemente vivió en ese emplazamiento cerca del Mar Muerto que se descubrió y que esa era su biblioteca, que la escondieron para que las legiones de Tito no se la llevaran o no la quemaran, no la destrozaran, y gracias a Dios se conservaron las grutas. Bien, pues dentro de los textos que hablan de esa comunidad propia, que era la comunidad de los le diría a Toño, pon el ponedor. Pues es muy interesante ver cómo los esenios a sí mismos se definen así, los hijos de la luz. Y entonces, pues claro, de ahí toda la polémica, ¿no?, de los sensacionalistas, ¿no? Entonces, Jesús fue un esenio, porque es que Jesús utiliza una terminología y Juan Bautista fue un esenio. Pues mirad, es uno de los misterios
que es muy extraño. Es muy extraño que, siendo contemporáneos, porque Jesús, el Señor, es contemporáneo de estas comunidades de los esenios, que yo antes de leer a Flavio Josefo, diréis qué cosas lees, ¿sí? Antes de leer a Flavio Josefo, creía que los esenios solo habían existido en esa comunidad también del Mar Muerto, pero no, que va. Los esenios eran un movimiento judío ortodoxo que estaba extendido por toda Palestina. Sucede que de los que nos ha llegado testimonio escrito es de esa comunidad que estaba a orillas del Mar Muerto. Los hijos de la luz, Flavio Josefo dice que había 3.000 esenios, 3.000. Y el punto cuál es. Es muy extraño que si en el Nuevo Testamento se nombra a todos. Flavio Josefo dice, este historiador judío que nació, por cierto, léelo, que es muy interesante. Nació en el año 33 después de Cristo, morirá en torno al año 100 y escribe las antigüedades judías, entre otras cosas, la historia de su propio pueblo judío, y nombra a Jesús. Y por eso es un testimonio de los testimonios extrabíblicos más importantes sobre los cuales se sustenta el Jesús histórico y no se puede negar la existencia histórica de Jesús. Ningún iluminado puede venir a decir, iluminado, no es la palabra oportuna, pero no puede negar la existencia histórica de Jesús. Otra cosa es dar el salto al paso de la fe. Eso ya entra dentro de un acto de fe, bien. Pero la existencia histórica de Jesús, hay fuentes extrabíblicas que hablan de ella. Aunque bueno, también el llamado famoso testimonio flaviano también tiene un poco de polémica, porque parece ser que sufrió luego una interpolación cristiana con el paso de los tiempos, pero bajo un núcleo propio de un historiador judío que nombra que existió Jesús. Bueno, todo esto para deciros que es muy extraño que siendo los esenios tan potentes, Flavio Josefo dice, hay 3 sectas en mi pueblo, en el pueblo judío, que son los saduceos, los fariseos, que los conocemos todos por el Nuevo Testamento, que tenían diferencias en sus creencias, unos creían en la vida eterna, otros no, unos en los ángeles, otros no. Pero ¿y por qué no nombran nunca a los esenios? Siendo que no es que Jesús copiara hijos de la luz, es que esto lo hemos dicho nosotros que somos hijos de la luz, ahora lo dices tú, no es que Jesús copie a los esenios, sino que hay lugares comunes, términos teológicos que son lugares comunes. ¿Qué quiere decir? Que los esenios, que eran hombres de fe, como Jesús y el movimiento que él pone en marcha, lógicamente son hombres de fe, asocian la luz al triunfo del bien. Y ya está. Y esa terminología o esa tipología la entendían los esenios, la entendían los judíos, los primeros discípulos de Jesús, hombres y mujeres, y un contemporáneo nuestro. Que la luz asocia al bien y la oscuridad asocia al mal, a las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, el sol que nace de lo alto, es auguro. Bien, pues me quedan 10 minutos y nos falta el último texto de Lucas, el buen samaritano, que es súper interesante, pero si queréis, ¿hacemos ya el descanso? Y luego, sí, para no mataros ya la primera parte. Entonces, descansamos. ¿Y cuánto tiempo es el descanso? Media hora. Media hora. Entonces